Buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida a la conferencia de transición de sistemas electrónicos en Honduras, migración a nuevas tecnologías. Les dejamos con ustedes al ingeniero José Manuel Martínez. Buenos días a todos, profesores, estudiantes, invitados especiales. El día de hoy estamos en la presentación de la conferencia Transición de Sistemas Electrónicos en Honduras, migración a nuevas tecnologías. Esta conferencia será presentada por el ingeniero Daniel Flores, cuya hoja de vida resumida es la siguiente. Máster oficial en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Valencia, España. Ingeniero electricista industrial por la Universidad Nacional Autónoma, coordinador del proyecto empresarial Equipos, Ingeniería y Prototipos Electrónicos SDRL desde 2019. Profesor titular 2 del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería de la UNA, desde 2017, profesor por hora. Coordinador del Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Telecomunicaciones UNA desde el 2018. Práctica profesional en el proyecto Tilecal Atlas CEN de IFCC España 2017. Técnico metrólogo en el SEM del 2003 al 2015, asesor de la empresa privada y participante en cursos y seminarios en distintos países de América Latina y España. Áreas de interés incluyen los APS-COF, los FFGA, DSP, PSBs, prototipos, verificadores. Como pueden ver ustedes, el currículum que tiene el ingeniero, tanto en docencia como en electrónica y en la preparación, creo que lo podemos aprovechar este día y que el tema es muy interesante porque implica cómo podríamos nosotros introducir nuevas tecnologías en nuestro país y volvernos en esta globalización competitivos en el área del diseño y para futuro en lo que sería el montaje y construcción. Podría dejarlos en este momento entonces con el ingeniero Daniel Flores. Buenos días a todos los invitados, a todos los participantes. Especial gracias a los organizadores de este evento, al ingeniero José Martínez Colindres por la iniciativa de esta sección particular de lo que es el primer Congreso FACIP. Procuraremos que la presentación sea lo más breve posible para que haya un suficiente espacio en el que podamos interactuar, hacer consultas, observaciones y demás, ya que si bien no se pretende que la presentación sea meramente magistral, sino que sea un poco más interactiva, hay que aclarar y plantear algunos puntos que nos podrían servir como una base para establecer una hipótesis que luego someteríamos a prueba. Y es que, como comentó el ingeniero, ¿cómo estamos como país o qué podría compartirles yo en la trayectoria que he tenido aquí en Honduras, trabajando con los nuevos sistemas, trabajando con algunos colegas también? ¿Qué retos hemos enfrentado? ¿Cómo está la situación actual y demás? Entonces, para ello, la presentación consiste en mostrar primero algunos puntos, algunas citas, plantear el entorno en el que estamos, luego dedicaremos un par de minutos a mostrarles algunas de las herramientas que normalmente se utilizan, ya sea en el sector privado o inclusive una que otra que se utiliza en la Universidad Autónoma de Honduras, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para lo que serían algunas asignaturas de orientación. Y más adelante es el espíritu que haya un suficiente espacio para hacer ciertas preguntas, aclaraciones o incluso algunas perspectivas de lo que se está presentando ahorita. Sin más, yo daré inicio a la presentación. Cualquier cosa, esperaré que los moderadores y demás asistentes me identifiquen si se interrumpe la transmisión y pantalla compartida. Justo ahorita estamos viendo lo que sería el contenido, particularmente de lo que es la presentación, ¿verdad? Más que nada, ahorita estamos en un entorno donde la pandemia particularmente nos ha obligado muchos de nosotros a familiarizarnos con ciertas herramientas tecnológicas, enlaces, tecnologías de conexión a través de la nube, y a la vez ese acceso siempre ha estado disponible, al menos en términos de los más recientes años. ¿Qué es lo que sucede? No solo
hay que considerar el acceso a ciertas opciones de entretenimiento, opciones interactivas y demás sociales, sino que también hay un mayor alcance a información. Hace no muchas décadas, el acceso a la información era clave, ¿verdad? Hoy en día está al alcance de muchos y en muchos otros casos está al alcance de pagos incluso remotos por tarjetas o transferencias. Ahora, como país nosotros percibimos eso. Como país percibimos incluso cómo estamos en cierta forma o tenemos una noción de lo que es tecnológico. Me atrevo a decir que en muchos de los eventos de las más recientes semanas y demás, he visto ciertas presentaciones, he visto ponencias muy interesantes, pero si bien he notado, la mayoría de ellas son bastante puntuales respecto a un enfoque a nivel de software, lo cual no es malo, es muy importante, es necesario. El tema está de que qué tanto nosotros producimos ese soporte hardware para implementar esas tecnologías. ¿Qué tan dependientes somos de las plataformas que se venden? Obviamente, empresas que en países más avanzados se dedican a fabricar esa tecnología hardware y el mecanismo y las herramientas software son como, no por decir un añadido, sino como un complemento de ese sistema en el cual mantienen un contacto constante con el cliente. Que hay actualizaciones, que hay etcétera, etcétera, pero hey, es mi tecnología la que está usando el cliente X. Es mi tecnología la que está usando el cliente Y. Así que eso nos trae, ese contexto nos trae algunas preguntas. Por ejemplo, aquí las tengo, que si realmente somos los creadores de nuevas tecnologías, cuando vemos ese tipo de conferencias y demás, el entorno software, como le he dicho, es necesario realmente. Sin embargo, ¿qué tan familiarizados estamos con crear ese soporte para implementar esas nuevas aplicaciones, esas nuevas interfaces? De hecho, hay una segunda pregunta que es cómo las nuevas tecnologías se pueden ajustar con los requisitos de algunos clientes. Sabemos que en nuestro entorno empresarial, particularmente luego de lo que puede venir después de los efectos de la pandemia, no se maneja en el entorno empresarial, obviamente, una política o una filosofía de estarse actualizando constantemente, ya que obviamente eso no es ni factible ni tampoco es muy conveniente. De hecho, muchas veces uno apuesta a tecnologías que van a durar muchos años y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa al momento de incorporar las nuevas herramientas con las viejas? Puedo hacerlo directamente, puedo sustituirlas directamente, ¿qué es lo que más le conviene al cliente realmente? Lo otro es si tenemos una verdadera infraestructura que nos dé un nivel de autonomía tecnológica para poder establecer un panorama para esta pregunta. Vamos a ver un poquito el entorno global según algunos artículos y demás, y luego vamos a tener un nivel de comparación con lo que estamos implementando, ¿verdad? Al menos un buen indicador es el sistema de educación, ya que, como muchos de ustedes sabrán, hay varios estudios a nivel de las áreas sociales, a nivel de estudios económicos, pero son pocas las publicaciones y los indicadores a niveles tecnológicos, pero como le digo, no me refiero a nivel solo de alto nivel, no me refiero solo a software, sino no hay muchos indicadores a nivel de producción tecnológica, producción de prototipos, producción de soportes. Entonces, eso ya por sí solo nos da una pequeña luz de cómo estamos, ¿verdad? Para poder poner en contexto un poquito de esto, no voy a entrar en un tema como de profesor ahorita, solo vamos a ver este caso de diseño, solo algo somero para ubicarnos, por así decir, qué es o a qué estamos hablando en esta presentación sobre las herramientas electrónicas que nos sirven para algunos avances. Por ejemplo, normalmente en la formación a nivel universitario se presentan dos mundos, por así decir, dos mundos de señales, las cuales normalmente se tratan muy bien y se obtiene una gran cantidad de información a partir de ciertas transformadas. Y de las más populares tenemos la transformada Fourier.
Es importante este aspecto, ya que nuestro mundo, aquello que nosotros inferimos, aquellos que tal vez no estamos tan familiarizados con el entorno electrónico, de telecomunicaciones, estamos acostumbrados a ver nuestro entorno algo que se acerca mucho a lo que es la descripción del comportamiento de la señal continua. Nosotros no vemos pasos de tiempo, vemos que todo fluye. Sin embargo, en los sistemas electrónicos, tal información no se puede procesar de esa manera. Se procesa a través de capturas, obtenciones de datos discretos, pasos, por así decir, o si lo queremos interpretar como fotogramas. La perfecta analogía son los videos antiguos que consistían en una cinta donde habían varias capturas de imágenes, pero el movimiento entre ellas, la transición entre ellas para el ojo humano, engañaba y daba un efecto de movimiento, ¿verdad? Un efecto de movimiento que realmente no existe. Entonces aquí hay un término interesante y es que nuestras máquinas, nuestros sistemas electrónicos y demás, para que se acerquen a lo que nosotros percibimos e incluso aquello que no podemos trabajar como componentes de frecuencias de megahertz y gigahertz, que no podemos trabajar a través de nuestros sentidos, no los podemos percibir, la electrónica debe ser súper rápida, súper rápida. Algunos de nosotros tal vez estaremos familiarizados como criterios, como algunos conceptos como el de Nyquist-Shannon, donde nos dice que para obtener información confiable de alguna señal, debo ser al menos 2 veces más rápido que el componente espectral de mayor frecuencia que compone dicha señal. En otras palabras, que si yo tengo esa secuencia de fotogramas y gira y va haciendo las transiciones, por ejemplo, en una velocidad de 60 frames por segundo, o sea, 60 imágenes por segundo, mi ojo lo percibe como movimiento. Estoy viendo algo, estoy percibiendo algo que realmente no es. Si yo quisiera ver esa transición de captura en captura, debería ser al menos 2 veces más rápido para poder captar esa diferencia. Por ahí va ese concepto de una forma bastante platicada. Hay varios modelos para demostrarlo y demás, pero que en resumidas cuentas, yo debo ser en mis dispositivos electrónicos más rápido de lo que deseo medir, ¿verdad? El ejemplo más sencillo para poderlo tratar son señales del cuerpo humano. Las señales del cuerpo humano, sus componentes de frecuencia normalmente son bajos, son baja frecuencia. El ritmo cardíaco oscila entre 1 o 2 Hz, ¿verdad? Que normalmente se mide más bien como en palpitaciones por segundo o a veces se mide por palpitaciones por minuto y demás. El punto es que yo para poder procesar esa señal debo ser mucho más rápido y entre más rápido sea, más información puedo adquirir y entre más información disponga, más resultados puedo entregar al cliente. Plataformas que se dedican a esto hacen una secuencia metodológica interesante. Muy bien, el dispositivo por sí solo no existe. Se consideran circuitos integrados. A veces se fabrican, a veces se adaptan. Tales circuitos deben tener ciertos requisitos de estabilidad, que algunos de los que más veteranos en el área electrónica, pues dirá, se utilizan pequeños condensadores y demás. Hay otros requisitos de propagación de la señal, dependiendo qué tan rápido me comunique. Voy trabajando con un sistema estructural, modular. Primero tengo un chip que se dedica a una tarea, luego tengo otro chip que se dedica a otra tarea. Luego, en lugar de un chip, tengo tal vez una pequeña placa, un componente de la placa que se dedica a proveer energía a los diferentes chips. Tengo otro componente que se encarga de comunicación inalámbrica. Tengo otro componente que se encarga de almacenar, proveer un respaldo de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy iniciando con un modelo muy sencillo, voy iniciando tal vez con un pequeño chip, agregándole funciones, agregándole periféricos, voy escalonando hasta crear una estructura como esta que incluso puede ser sometida y evaluada. Siempre procuro, aunque no es lo común en investigaciones, sino que simplemente indexar y demás, procuro que cada cita o transparencia o imagen tenga el vínculo en este tipo de presentaciones porque siempre hay algunos de nosotros que nos da la curiosidad de dónde salió eso, de dónde salió lo otro. Esta alternativa
de un sistema de monitoreo multiseñales que es capaz de medir tanto el ritmo cardíaco, presentar el ECG, ¿verdad? El electrocardiograma, inclusive medir temperatura y concentración de oxígeno en la sangre. No es tecnología tan nueva que digamos, sin embargo, tiene una filosofía de la que tal vez muchos de nosotros estamos familiarizados, otros no tanto. Particularmente presenté hace unas semanas en la Universidad Autónoma de Honduras una alternativa de diseño basado en otro tipo de tecnología. Texas Instruments, al menos en este modelo, lo presentaba con circuitos de embebido permanente, ¿verdad? Yo lo presenté con AppSocs que combinan FPGA con procesadores, ¿verdad? Y este diagrama de bloques, todo esto está dentro de un chip y vaya, una versión hondureña, por así decir, con una tecnología diferente a la presentada en un modelo. Típica metodología de investigación y demás, responder unas preguntas, qué tanta ventaja tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a pensar lo siguiente. Todo ese proceso, toda esa metodología requiere algo de conocimiento. ¿Qué tanto eso afecta al sector industrial? ¿Qué tanto eso afecta a los empleos? Es decir, estamos acostumbrados a comprar las plataformas electrónicas, al menos en Honduras, y a personalizarlas, pero solo al punto del alto nivel. Pocas veces nos atrevemos a tocar la estructura, uno por miedo, otro por el costo. Pero ¿quién fabrica esos dispositivos? Es decir, desde placas de entrenamiento más formales como las que provee Xilinx, las que provee Intel, las que provee Texas Instruments, National Instruments, hasta placas que los mismos fabricantes son de hobby o para perderse el miedo, como los Arduinos y demás. Nosotros las compramos y a veces consideramos que estamos creando tecnología con ellas, pero realmente hay una fábrica detrás de ello, hay un proceso. Y es por eso que traje a considerar esta pequeña publicación, este artículo, en el cual habla sobre un concepto interesante y es el riesgo de automatización del empleo. Lo dice riesgo, uno se alarma, tal vez, dice, es algo negativo, es algo delicado. Cuando evalúa esos conceptos de riesgo, el artículo es bastante completo, presenta una perspectiva cuantitativa, de hecho, uno que otro matiz cualitativo sobre cómo estima qué empleos pueden estar en un área mayor de riesgo a ser ocupados por mecanismos automatizados, ¿verdad? De hecho, lo que les muestro ahorita en pantalla, dice que es la probabilidad media de la automatización según el tipo de empleo, según la ocupación. Anteriormente en la gráfica nos mostraba de diferentes países el porcentaje asociado, ¿verdad? Pero creo que esta gráfica puede ser un poquito más interesante. Y comparemos los fenómenos de la pandemia, ¿verdad? Con algunos de estos empleos, ¿verdad? Dice que tenemos, según este estudio, el que más porcentaje tiene de probabilidad de ser automatizado, dice, asistentes de preparación de alimentos. Emplear mecanismos sistemas automatizados que hagan esas funciones. Tenemos desde esto hasta lo que sería algunos casos, incluso profesionales en las áreas legales, sociología y demás, personal y trabajadores del cuidado. Tenemos también profesionales asociados al sector de la salud, etc. No nos escapamos a aquellos que tal vez nos interesa estos temas, que tenemos aquí a los que serían, no me deja ver el Zoom, que había aparecido un integrante más, dice trabajadores que se dedican a las áreas de la electricidad y la electrónica, un 52, por así decir, un 52%. Hay una gran posibilidad, según lo que plantea aquí, de automatización de muchas de nuestras tareas. ¿Eso es malo? No, es parte del progreso, ¿verdad? De hecho, en varios seminarios, como les hablé al principio, yo he escuchado que mencionan sobre Industria 4.0 y demás, la cuarta revolución industrial. Pero es curioso porque
En Honduras, a diferencia de otros países, muchos de esos seminarios yo no he visto que trate desde un punto de vista muy técnico. Lo presenta desde un punto de vista más de gestión. Y traigo eso a tema porque la industria 4.0 no solo es entrelazar diferentes componentes de la fábrica por redes. De hecho, muchos de nosotros hemos visto conexiones RS-232 en equipos viejísimos, ¿verdad? Viejísimos entre comillas, o sea que ya estaban diseñados para poder ser interconectados. La industria 4.0 implica conceptos como el CPPS, ¿verdad? Que hablamos aquí, que tenemos un poco de teoría al respecto, que nos habla de lo que serían los sistemas ciberfísicos, ¿verdad? Y los sistemas de producción ciberfísicos. Esos mecanismos que, créanlo o no, se utilizan con estas tecnologías como la AppSoc. Si alguno no nos suena lo que es la AppSoc, esta misma tecnología que nos sirve para implementar Industria 4.0 es la del ejemplo de diseño que planteamos hace un rato. Misma tecnología que puede servir para mediciones, para poder realizar incluso prognosis. Hoy en día tienen conexiones hasta con la nube y otras cuestiones. Por eso quiero avanzar rápido con la presentación para mostrarles cómo algunos de los fabricantes en otros países, fabricantes internacionales, están ofertando su nivel tecnológico, no solo a nivel de aplicación, sino a nivel de soporte hardware. Están creando tecnología con la capacidad de implementar sistemas tan complejos como este. Vemos en este pequeño diagrama de la publicación de un artículo de M. Urbina, ¿verdad? Los enlaces con CPPS, cómo se interconectan con la nube, cómo se interconectan con maquinaria, cómo se interconectan con algunos equipos más precisos, más delicados, PLCs y por último con la interfaz hombre-máquina. Ahí estamos incorporando esa tecnología. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar AppSocs y FPGAs? Yo puedo incorporar lógica personalizada y con esa lógica personalizada en conjunto con la versatilidad que nos ofrece un sistema de procesamiento permanente, podemos hacer incluso tecnologías asociadas a Machine Learning, inteligencia artificial y demás. Y eso pareciera casi ciencia ficción, pero es lo que les digo. El enfoque tecnológico está apuntando así en los demás países. La industria 4.0 no es esencialmente algo meramente de gestión, es tecnológico, es bastante electrónico, bastante estudio en el área de sistemas y demás. Ahora, ¿qué ocurre, verdad? ¿Qué ocurre en Honduras? Este artículo tiene un poquito, este es otro artículo, ¿verdad? Tiene un mensaje muy importante y es que nos dice que la educación mejora la capacidad de recibir, decodificar y comprender información. Hace un par de minutos vimos que el entorno que nos rodea lo percibimos como analógico y que necesitamos que las máquinas lo trabajen de forma discreta porque así es como se ha creado toda esta estructura, ¿verdad? De alta velocidad y demás. Pero a la vez, esta sucesión de empleos y demás nos obliga a adaptarnos a esas nuevas demandas, ¿verdad? Por eso tenemos, y lo voy a leer textualmente, ¿verdad? Dice que esta capacidad es particularmente importante en trabajos donde el avance tecnológico son comunes, donde los trabajadores deben mantenerse al día aprendiendo nuevas cosas. Y creo que está de más decir que los que nos involucramos al área de ingeniería tenemos que estarnos actualizando continuamente. Y esa formación, esa versatilidad en el aprendizaje es súper importante hoy en día. Lo que hoy tal vez consideramos tecnológico, dentro de un par de veces hay nuevas tecnologías ya probadas. Y más que aprender, más que memorizar, uno de lo que debe capacitarse es en el tema de ser flexible, de irse actualizando. Traigo este otro artículo, ¿verdad? De la Sociedad Americana para la Educación en Ingeniería. Lo coloco tal cual en inglés y hace una pequeña observación que en el sector rural de Honduras, como todos sabemos, no hay una infraestructura de educación necesariamente
compleja y avanzada, lo cual no son indicadores muy buenos, ¿verdad? De hecho, el artículo considera utilizar ciertos términos que son alarmantes, ¿verdad? No es que la infraestructura del país se base solo en sus ciudades, hay que ver que somos como país los niños, los jóvenes que se están formando hoy en día, eventualmente serán los profesionales del mañana, y si hoy vemos que en el entorno global hay tecnologías tan avanzadas como estas, si desde hoy no vamos creando esa capacidad de adaptación en los jóvenes, vamos a tener una mayor desventaja a un futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Comparemos el caso del programa que menciona en su artículo el ACE, donde utiliza estos contenedores para crear algunos talleres y llevarlos a zonas rurales, zonas de difícil acceso, para que los estudiantes puedan tener ciertas prácticas. Hagamos una comparación con el sistema educativo de otros países más avanzados. Consideremos el caso de Japón. De hecho, según lo que nos comenta el profesor Asano, dice que la electrónica es el motor que impulsa la innovación tecnológica. Los laboratorios están orientados, sí, obviamente pasamos al nivel de universidades, pero vean a qué están orientados los laboratorios y demás. Cuartos limpios que nos permiten utilizar, desarrollar, diseñar microtecnología, crear esos soportes que eventualmente nosotros compramos en las placas electrónicas para programar. Pero quien vende esa tecnología, obviamente, los fabricantes en masa, cuyos diseños y demás proveen de estas investigaciones. Y nosotros eventualmente nos volvemos consumidores, creando así algo que yo considero llamar cierta dependencia tecnológica. Y es la verdad. Y es por eso que menciono ciertas competencias que son necesarias para poder llegar a crear un mercado bastante competitivo a nivel tecnológico, no solo en software de alto, no solo en el manejo de herramientas de alto nivel, sino crear ese soporte hardware, crear esa electrónica, crear esa tecnología. Vemos que es necesario que el joven o el profesional de Honduras que se oriente en estas áreas debe tener formación y poder aplicar, que es lo más delicado aquí, aplicar conceptos, saber cómo se aplican, no solo ejercicios y demás, sino abstraerlos como una solución a algún problema, desde electrónica analógica, electrónica digital, conceptos de diseño electrónico, conceptos de compatibilidad electromagnética, blindaje, diseño de pistas, todo lo que ustedes ven en la placa electrónica. Hay algunos fenómenos como de contaminación digital, como el crosstalk, pruebas y ensayos utilizando diagramas de ojo, filtrado adaptativo, filtrado de respuesta finita al impulso, el estudio de ondículas, códex, todo eso para llegar a lo que sería la implementación de algoritmos un poquito más complejos como realimentación a través de la nube, machine learning y demás. Por eso es que la formación es importante, ¿verdad? Esa educación es importante, aprovecharla cuanto antes. Hoy en día tenemos un nivel de competencia tecnológica. Dentro de unos años será superior. Entonces, hay mucho más que hay que estudiar, hay que aprender, pero lo repito, no como memorizar, sino saber cómo emplearlo. Y ahí vemos un poquito, una pequeña piedra de tropiezo, y es que no tenemos necesariamente una infraestructura comercial que nos provea de muchas alternativas. Ya veremos eso cuando terminemos esta presentación, que, bueno, digo, yo quiero terminar rápido esto porque me gusta demostrar. Es parte de la metodología. Lo que yo indico no es la verdad porque lo diga yo, lo diga fulano o mengano, sino que es demostrable, reproducible y repetible. Menciono aquí una metodología elemental para cualquiera que quiera hacer una transición tecnológica acá. Básicamente, método científico, ¿verdad? Diagnosticar el sistema. Muchas veces el cliente no está muy seguro de lo que quiere. Tal vez solo tiene un problema, quiere solventarlo al día. Otras veces quiere ser competitivo respecto a otra marca, u otras veces simplemente se ha capacitado o ha visto conferencias y no está muy enterado del tema y dice, yo quiero implementar Industria 4.0
y tal vez es demasiado costoso, ¿verdad? Sin embargo, uno puede proveer una alternativa tecnológica competitiva, ¿verdad? Entonces, aquí propongo una pequeña metodología, ¿verdad? Primero iniciar con el diagnóstico del sistema, luego familiarizarse con el sistema como un todo. ¿Qué quiere decir? Un sistema puede ser muy complejo, incluso es necesario, porque uno no es todólogo, ¿verdad? Hay otras disciplinas en las que se especializan en ciertos componentes, mecánica, química, ¿verdad? Cualquier ayuda profesional es buena, porque eso también va creando una pequeña infraestructura empresarial, ¿verdad? Varios profesionales que aportan su especialidad para lograr un mismo objetivo. Entonces, hay que familiarizarse del sistema como un todo, primero, más que nada, para no olvidar que es lo prioritario. Muchas veces se puede implementar un sistema de pantalla táctil, pero de nada sirve si mi banda de producción sigue en mal estado. En otras ocasiones puedo instalar algún mecanismo de Internet de las cosas, hacer que todos los mecanismos se pueden enlazar por Wi-Fi y tal vez las termoresistencias que miden la temperatura de los hornos ni están ajustadas y cuando deberían indicar 300 grados Celsius, ¿verdad? Realmente están indicando 400 grados Celsius. O sea, hay que priorizar, hay que priorizar. Ningún cliente tiene el poder adquisitivo para hacer todas las actualizaciones posibles, sobre todo acá, ¿verdad? Y eso nos lleva al tercer punto, que hay que identificar, luego de ver cómo funciona el entorno y ver cuáles son las líneas prioritarias, identificar las señales analógicas y digitales más relevantes, porque ese es nuestro acceso al soporte electrónico. La electrónica, si bien hay electrónica de potencia y demás, el avance tecnológico hoy en día está en esa sustitución, en esa abstracción, en el que la máquina presenta una respuesta más objetiva e inmediata en comparación al ser humano. Sin embargo, si la máquina normalmente, los errores están porque la máquina no percibe los datos de forma correcta. Muchos errores así ocurren, muchas fallas son así. La máquina está percibiendo mal la información. Otros errores puede ser que está desajustada, está dañada y demás, pero crean, o sea, que hay una gran cantidad de fallos a que se debe a que la máquina no está percibiendo correctamente las señales, ¿verdad? Luego hay que establecer un plan de trabajo y demás, hay que platicarle al cliente, mira, tú querías hacer industria 4.0, eso te va a valer tantos millones, sin embargo, yo te puedo implementar esta herramienta que te va a permitir monitorear la temperatura de los hornos, activar las electroválvulas a través de un enlace Wi-Fi y por VPN te voy a redireccionar esa información a una app en tu teléfono celular. No es tal cual Industria 4.0, pero créeme que eso va a darte una mayor competitividad y te va a permitir monitorear las máquinas ya estando en tu oficina o a través de una junta o incluso hacer supervisiones remotas. Es una solución un poco más económica y obviamente el cliente, pues, él va a valorar entre eso, ¿verdad? Luego, implementarlo, ya la solución se hace de forma modular, que no había que verlo como todo, claro, para poder establecer lo prioritario, pero cuando introduce soluciones electrónicas a sistemas que tal vez no son más recientes, es bueno hacer lo que uno aprende, tal vez, yo creo que todos lo hemos aprendido en ingeniería, dividir por etapas. Conocer la salida de una etapa, conocer la entrada de otra etapa, ver qué proceso adentro, emular ese comportamiento, comprobar que mi nueva tecnología está respondiendo al menos igual de eficiente que la anterior y luego implementar mejoras. ¿Para qué? Para tener un criterio de comparación. Recuerden que aquí lo he mencionado, un enfoque cuantitativo es muy importante, ¿verdad? No es nada empírico, sino que me dice, hey, modelo tecnología X funciona igual que tecnología Y, solo que la tecnología X me permite implementar nuevas herramientas. Y ya desde ahí le estoy dando cierta versatilidad al sistema. Actuar en concordancia con los resultados, si es necesario volver atrás a revisar el sistema se hace, si algo no es correcto se tiene que actuar en concordancia, si los resultados no son congruentes hay que revisar por qué, porque todo se hace por una razón. Por eso es necesario ir trabajando por etapas en la medida de lo posible, ya que si modifico todo a la vez y hay algo que no cuadra, será más difícil diagnosticar qué etapa está fallando. Por último, consejos generales que lo tienen ahí, muchos de ustedes tal vez lo habrán implementado, ¿verdad? Alcances para cada aspecto.
Es curioso, yo creo que todos aquí hemos visto, yo hasta lo he mencionado en clase, cuando usan los termómetros infrarrojos y demás, yo lo he mencionado, sean curiosos, investiguen, ¿verdad? En los manuales, hasta los mismos manuales lo dicen, el nivel de la tolerancia de esos dispositivos, para que son aptos esos dispositivos. Si fuera tan preciso, este es un tema así, tal vez se vuelve un poquito polémico para los que no están tan familiarizados. Si fueran tan precisos los termómetros infrarrojos, yo les digo, esa tecnología no es tan nueva, porque siempre en las consultas médicas y demás se utilizan termómetros de contacto. ¿Qué diferencia hay? O sea, hay que familiarizarse con esos aspectos, no simplemente usarlos y demás. Hay que ser curiosos, ¿verdad? Determinar el alcance de las cosas, la tolerancia de las cosas. Lo otro es el mercado nacional. Yo les digo, estamos bastante limitados, al menos para mí hoy en día es bastante limitado en Honduras hacer nuevas tecnologías. Muchas de las personas con las que trabajo y demás, nos vemos obligados a diseñar aquí las cosas y mandarlas a traer de China, ¿verdad? Porque aquí no tenemos quien nos fabrique placas con pistas de 100 micrómetros de grosor. Es lo que toca. Entonces, hay que familiarizarse con el mercado, no implementar directamente nuevas tecnologías si no sabemos cómo darle soporte después o a corto o a mediano plazo. Porque después lo que hacemos es aislar al cliente, como cuando alguien compra un vehículo y no haya repuestos en el mercado local. Hay que evaluar eso. Lo otro, hay que considerar las normas, procedimientos normalizados, no inventar el agua caliente, no decir, yo quiero hacerlo de la forma que yo quiero porque sí, ¿verdad? O quiero demostrar mi ingenio. No es necesario, lo importante son los resultados. Y si hay métodos que ya han sido comprobados anteriormente y métodos cuyos resultados te dicen si has implementado bien o de forma incorrecta algún sistema, hay que aprovecharlos, que a la larga lo que al cliente le interesa son resultados y demás. Lo otro, mantenerse actualizados con referencias indexadas, no con cualquier artículo que hayamos por internet. Hay instituciones formales que ofrecen capacitaciones y eventos públicos como el que ha hecho la pedagógica a través de su congreso. O sea, eso nos permite estar enterándonos el día a día, ¿verdad? Como vemos, los avances tecnológicos y no solo irnos por ciertas noticias. Bien, lo más breve, ¿verdad? Aquí hay una pregunta interesante. Si no les molesta, la contestaré de forma breve. Dice, ¿dónde podemos capacitarnos en temas tecnológicos, electrónica digital o lenguajes de programación en nuestro país? Bien, como lo digo, lenguajes de programación, hay un montón de información accesible porque hay una gran dependencia con las librerías. Y ese es otro tema. Hay tanto de lo que podemos platicar aquí. Cuando uno se descarga una librería para implementar una herramienta, debe enterarse que tiene esa librería y qué metodología emplea, ¿verdad? Es muy delicado eso, ¿verdad? Pero sí hay información de sobra para familiarizarse con temas. Ahora, capacitaciones en temas tecnológicos como electrónica digital, digamos compatibilidad electromagnética y demás, en Honduras, se podría solicitar a través de, por ejemplo, no sé si la universidad pedagógica ofrece temas de capacitación, creo que sí. La autónoma, yo puedo decir que sí, a veces se organizan los estudiantes para pedir la capacitación en un tema y uno las ofrece. Lo que es IEEE sección Honduras, ¿verdad? Que es, no tiene ánimos de lucro, ¿verdad? También puede hacer, ofrece, mejor dicho, lo hace, temas de capacitaciones, talleres y demás. De hecho, la próxima semana están una serie de conferencias por el IEEE Day, ¿verdad? Entonces, ahí hay talleres y demás. Ahora, temas de capacitación formal, como quien dice, vas a tener que seguir tantas sesiones, vas a tener que hacer tales tareas, vas a tener que hacer tales proyectos. Esos te los puede proveer cualquier fabricante como Xilinx, Texas Instruments, National Instruments. Todo depende de la plataforma que quieras. Ahora, si tú quieres ese nivel de capacitación, normalmente son pagados.
como te digo, sesiones breves como esta o talleres de 2 días y demás pueden ser más accesibles. Pero si tú lo quieres traer a un nivel más profesional y competitivo, porque la competencia creo que todos nos hemos dado cuenta que ha aumentado el campo de batalla, ya no solo es competencia nacional, sino internacional. Si tú quieres ser así de competitivo, te tocan capacitaciones a ese nivel y normalmente tienen un costo, ¿verdad? Sin dejar poner de lado la formación universitaria, ¿verdad? Siempre es aprovechable. Entonces, no sé si eso responde la pregunta de Alan Archaga. Ya te di algunos fabricantes, Xilinx, provee capacitaciones, Texas Instrument también, National Instrument también, Analog Devices provee herramientas software de simulación que yo utilizo algunas en las clases porque son gratuitas. Ellos crean herramientas de simulación porque su negocio no es eso, su negocio es vender tecnología, entonces hace los simuladores con sus herramientas. Bueno, ya con eso creo que tendrás un programa de capacitación bastante complejo. Ahora, para sacarle mayor jugo, normalmente esos programas de capacitación están asociados con placas que ellos fabrican y vamos a lo mismo, ¿verdad? Hay conceptos que deberían orientarse. Uno siempre comienza con una placa comprada, pero el objetivo es que fabriques tu propia placa, fabriques tu propio soporte, fabriques tu tecnología y decir, esta es capaz de hacer esto, esto y esto. Te la vendo por $10, ¿verdad? Entonces, bueno, esa pregunta era interesante. Y ahorita, para que haya chance a preguntas más interesantes, ¿verdad? Quiero compartir un poco pantalla, ¿verdad? Mostrar un poco, vaya, esta herramienta es de Vivado. Este solo es como un tour de lo que uno fabrica. Les voy a mostrar unas placas que tengo acá también. Esto es más que nada como una estructura por diagrama de bloques que uno hace para crear el lenguaje, para aprovechar el lenguaje de descripción de hardware en FPGAs y ARSOCs. ¿Qué pasa? Cada bloque de estos, la gran mayoría yo los creé. ¿Cómo? Con lenguaje de descripción de hardware. Vengo yo, hago clic en un bloque, el SW Sampler lo hice yo, sí, ese sí lo hice. Entonces, ¿cómo hice cada bloque? SW Sampler, acá está. Me sale esa advertencia porque obviamente hay bloques, de hecho estos bloques se pueden comprar o vender. Créanlo que a ese nivel estamos, ¿verdad? Este bloque no es la gran cosa. Lo creé más que nada para que me quedara accesible y solo hacer conexiones directas, ¿verdad? Hago un lenguaje de descripción. Ese es un sampler que ralentiza señales de reloj. Creo ciertos parámetros y demás. Y todo esto no es programación de alto nivel. Eso no es Python, no es nada, no es Java ni nada de eso. Es VHDL y Verilog. Con eso, ¿qué hago? Circuitería. Y la ventaja de la circuitería es que en diseño digital, la circuitería, las limitaciones de velocidad son las limitaciones de la señal de reloj. O sea, prácticamente son limitaciones físicas, no de subrutinas ni nada semejante, no. Son limitaciones físicas. Entonces yo implemento tecnología, por ejemplo, de ese tipo en la FPGA para los procesos que son más tardados, ¿verdad? Para hacerlo súper rápido. Y mediante otra herramienta, que es el BITIS, hago programación con alto nivel y mediante registros de alta velocidad interactúo dentro del mismo chip con la placa electrónica. ¿Cómo hago eso? Porque aquí no tengo pick and place en Honduras, porque yo no me he enterado un fabricante que me ofrezca, me toca comprar las placas de evaluación. Es lo que les digo, que hay una debilidad en esta infraestructura. A mí me gustaría ya estar haciendo placas. Entonces, utilizo placas como estas de FPGA que proveen fabricantes como Xilinx y demás, porque sé diseñarlas, las he diseñado y las he mandado a fabricar porque aquí no hay fabricantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre dependo de un proveedor extranjero para crear tecnología. Ese es el pero y eso es a lo que va orientado esta presentación también. Vaya, ¿qué placas, por ejemplo? No sé si se distinguirá bien.
Estas para mí son un poquito más fáciles de fabricar aquí, ¿verdad? Placas como esta, que creo que muchos habrán sido curiosos y habrán fabricado ese tipo de placas acá. Las pistas son gruesas, creo que andan en el orden de los milímetros. No me sirve para propagación de señales digitales en el orden de los gigas. Es decir, no es conveniente para mí fabricar transceptores ópticos, que tal vez hay alguna o que otra persona haya hecho su práctica o trabaje en Claro. Verá que hay varios transceptores ópticos. Pero es lo que hay, pues entonces puedo fabricar de esas placas que me dan cierta ventaja, aplicaciones más específicas y demás. Y la microelectrónica, que podría decir que sí fabrico un poquito acá, es mediante el uso de las FPGA, donde se pueden ver los enlaces dentro del chip, en la parte de la, ¿cómo se llama? En parte de la lógica que he creado acá. De hecho, me permite hacer estudios de propagación en el orden de los nanosegundos. Me da información de los niveles de consumo esperados, ¿verdad? Según la instrucción que yo cree, ¿verdad? Obviamente de consumo en chip, anda un total, según sus indicadores, de 1.7 watts. Me permite escoger las rutas, implementarlas, demás. Es decir, esto es lo más cercano a crear hardware, lo más cercano a una ASIC. Una ASIC, para los que tienen dudas, son chips con aplicaciones. Esta no es una ASIC, pero eventualmente lo fue. Son chips así como estos, ¿verdad? Donde cada nanómetro tiene una función específica, es un circuito particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se implica en la formación? Vaya, esta estructura a puros transistores, lo único que me hace es decirme en una entrada de 4 bits si los números son múltiplos de 5. Para esto ocupo N transistores. Y la tecnología que acabo de mostrarles ahorita es un sistema que prácticamente me hace estudios de tasas de distorsión armónica. En otras palabras, sí, yo con esto mismo, yo lo que hice fue un analizador de parte de un analizador de redes, ¿verdad? La parte al menos que hace el estudio de distorsión armónica. ¿Y qué hago? Implemento la tecnología en un disco de estado sólido de 32 gigas, una SD. Vengo yo, puede ser esta placa o cualquier otra, y se autoprograma la circuitería metiéndole un disco duro. Ese nivel de tecnología lo estamos haciendo aquí en Honduras. Tal vez no es lo mejor, tal vez, bueno, yo soy un poquito ambicioso con ese término. Me gustaría poder fabricar placas aquí, con este grosor de pistas, en el orden de los micrómetros, pero uno trabaja con lo que hay, ¿verdad? Trabaja con lo que hay. Y créanlo que el entorno tecnológico es bastante complejo. Aquí les muestro algunas de las placas que también hemos trabajado. Son de Texas Instruments, convertidores analógicos digitales en el orden de las gigamuestras por segundo y convertidores digitales analógicos en el orden de las gigamuestras por segundo. Es decir, que esto me sirve para hacer estudios inclusive de portadoras en el orden de unos pocos gigas. Yo puedo medir esas portadoras y hacer estudios de enlaces de microondas y demás. Y todo esto, para los que llevamos o estamos familiarizados un poquito con clases de electrónica digital y demás, uno dice, hey, esto es un multiplexor. Hey, aquí hay otro multiplexor. Hey, este se parece a un flip-flop, ¿verdad? Con una señal de reloj. Es decir, todos esos conceptos que uno va aprendiendo son importantes. Y a eso le da una ventaja en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Hay que buscar ese soporte, esos recursos y demás. Bien. Desde el diseño de relojes digitales con componentes discretos, ¿verdad? Hasta sistemas automáticos de control de temperatura. La transición tecnológica en Honduras, ¿verdad? Como pueden ver, ese es un diseño de un reloj digital. O sea, se puede fabricar eso, así de sencillo, se pueden ir fabricando. El aporte, la transición de la electrónica en Honduras desde un punto de vista industrial consiste en adaptar tecnologías de sensores como estos, termoresistencias industriales, ¿verdad? Adaptar este hardware para que placas como estas las puedan procesar.
Hacia ahí está el componente de transición. No en comprar masivamente sistemas de producción completamente automatizados, porque ese obviamente es capital que se va, es inversión que se va. Y no es que sea malo, sino que entonces volvemos a seguir siendo independientes, ser dependientes tecnológicamente, porque los sistemas fallan, no son infalibles. Y cuando falle nuestro sistema comprado a proveedores extranjeros, ¿a quién hay que llamar? Va a tocar llamar al proveedor extranjero. Entonces, es lo que digo, nos volvemos dependientes, ¿ok? Bien. Bueno, aquí ni siquiera estoy en el laboratorio, ¿verdad? Pero tengo un montón de cositas para mostrarles, desde placas hechas en baquelitas y demás, circuitos integrados. Este de aquí es un adaptador de radiofrecuencia y demás, placas que hemos hecho, placas que hemos importado. Hacia ahí está la transición tecnológica, ¿verdad? En Honduras particularmente el mercado está, como les digo, pasar de esto, que es lo que tal vez van a encontrar en las fábricas, medidores de este tipo, industriales, niveles altos de presión, niveles altos de temperatura, niveles altos de corriente y voltaje, y llevarlos a que sean procesados por estos sistemas e implementar en estos sistemas tecnologías y algoritmos como árboles de decisión, ¿verdad? Enlace con la nube, Internet de las cosas y demás. ¿Sí? Bueno, ya por mi parte creo que he terminado de cansarlos con este monólogo ahorita. Me gustaría, en la medida de lo posible, de que demos chance a las preguntas, dudas y demás, y que sea algo bastante interactivo. ¿Ok? Yo tengo un comentario, ingeniero, Diga. para abonar al asunto. Es bastante interesante lo que ha planteado este día. Eso nos pone a nosotros en el contexto, ¿no? En el contexto de dónde estamos, en el área electrónica. Basta recordar algunos aspectos históricos, como el hecho de que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió qué camino iba a tomar para desarrollar su país y tomó el camino de la electrónica. A la fecha, por la constancia, el trabajo, el estudio, la producción y todo lo que ellos tienen están donde están. Entonces, esto en relación a nosotros, una de las cosas, en mi opinión personal, que le falta a nuestro país, aparte de muchas otras, es la constancia. La constancia significa no empezar algo y no abandonarlo por ninguna razón. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando se creó, por estoy hablando de mis tiempos, se creó el Compadre, que era un vehículo fabricado en Honduras incipientemente. Se crea una industria automotriz hondureña incipiente, ¿ya? Que con inversión, constancia e I+D, tendríamos en este momento, en el 2020, una industria automotriz con carros EFI y probablemente estaríamos transitando hacia los carros solares y los de hidrógeno. ¿Por qué? Por la constancia, por la inversión y el desarrollo, ¿verdad? Y por eso menciono el caso de esos países donde están en esas puntas por esas razones. Entonces, hay que tratar, pienso yo, y que ese es el problema institucional de Honduras, que no se hace lo que se llama un Lego de conexiones, de piezas, de tal manera que la política institucional vaya ligada a la inversión, ¿verdad? Y también existe el capital de riesgo, existan inversores que puedan apoyar a todo este tipo de situaciones y las universidades tienen que hacer alianzas. Y lo voy a decir así, porque siempre lo he tratado de practicar. Tenemos una serie de hondureños fuera del país, trabajando para grandes empresas tecnológicas. Y si usted platica con ellos, yo he platicado con varios, y les dice, ¿por qué no hacemos algo por Honduras? Ellos siempre están dispuestos, solo que dicen, necesito para hacer algo extra infraestructura. Sí, ese es un punto bastante fuerte que mencionó, ingeniero. Para que demos ese salto. Recientemente hay proyectos, el ICIETI provee, ¿verdad? Financiamiento y demás, pero en otros países no es un instituto ni dos, son decenas los que proveen, porque es verdad lo que usted menciona, se necesitan recursos. A mí me gustan esas perspectivas de investigación de bajo costo y demás, pero hay un límite, creo yo.
Hay un límite, o sea, uno no puede fabricar una computadora con palos y piedras, por decir algo. Correcto. O sea, hay una frontera, ¿sí? Sí. Y es verdad lo que dice, se necesita esa perspectiva de tener capital de riesgo, aventarse, pues. Y lo que usted dice es cierto, actualmente creo que todo el mundo, cuando habla de países tecnológicos y demás, piensa en Japón, Alemania y demás. Y sí, es bueno que lo que ha mencionado, la continuidad es muy importante en este tipo de trabajos, la verdad. Sí, sí, si no se tiene constancia, nosotros somos inteligentes. Sí. Lo que no hay constancia, es decir, abandonamos los caminos de las cosas por un problema, un obstáculo que pasó, falta de capital, qué sé yo, pero a veces no se debe ser así, se tiene que tratar de ser perseverante y en eso que se logran las metas. Tengo una pregunta aquí, ingeniero. Diga. ¿En qué áreas considera usted se debe optimizar para no quedar tan rezagados de César García? ¿En qué áreas? Así tal cual, ¿Qué pregunta. área? Sí. Bueno, particularmente esa pregunta es algo general, pero si hablamos de áreas, todo depende de un balance de inversión y demás. Ahorita hay unos cuantos proveedores, poquitos proveedores de dispositivos electrónicos, pero ya se los venden a ustedes como estas placas, ¿verdad? Yo creo que las áreas de competencia y demás tienen que ir vinculadas con la oferta comercial. Yo diría, por mi parte, que las áreas que hay que trabajar asociado a eso son el diseño de placas electrónicas, no solo las rígidas, porque hoy es lo que hablamos, el avance tecnológico permite varios tipos de modelos de placas. No solo hacer plaquitas de baja frecuencia, 60 Hz, o sea, plaquitas que no importa la ruta que yo tome en la pista, me va a funcionar igual, sino que tal vez diseñar dispositivos electrónicos de alta velocidad para comunicaciones digitales, compactos como estos, uno que otro, tal vez fabricar transceptores. Entonces, el área iría por lo que sería diseño de placa electrónica, integridad de la señal, un concepto que es muy importante hoy en día, asegurarse la integridad de la señal digital, cómo se propaga la información de un chip a otro, sin importar si un chip está a 1 centímetro de otro o un chip quiere enviar información a través de enlace por fibra, podríamos decir, de Tegucigalpa a San Pedro Sula, ¿por qué no? O sea, eso se hace. De hecho, en Europa hay proyectos de investigación donde los laboratorios trabajan en la medida de lo posible con relojes síncronos, de una ciudad a otra, con enlaces de fibra, las placas electrónicas están sincronizadas. Obviamente, el retardo de la fibra y lo que conlleve la conversión de luz a electrónica. Entonces, esas áreas son de trabajar. También es de trabajar un poco, yo sugiero saber vender el producto, saber venderlo. Aquí sí es sabido que hay países más avanzados, pero como se ha dicho y lo ha dicho el ingeniero, el hondureño es capaz, es competente. Y hay que instalar, hay que trabajar en la forma de vender el producto, vender el proyecto, porque quiera sea o no, muchas veces hay personas que toman decisiones y a veces los indicadores para esas decisiones se basan en si el ofertante es extranjero, sin ver necesariamente si cumple los requisitos técnicos. Entonces hay que saber vender el trabajo también. Yo involucraría un tema también comercial o de mercadotecnia no tan alejado, sino más técnico, ¿verdad? Es decir, nuestra tecnología ofrece esto, que es superior en esto. Saberse vender, pues, saber ofertar los equipos. Tengo otra pregunta de Javier Edgardo Silva. Buen día, ingeniero. La electrónica y la tecnología en sistemas de programación serían las áreas relevantes para ser más competitivos en nuestro país. Más competitivos a nivel tecnológico, porque competencias hay muchas áreas, agricultura y demás, pero si hablamos de tecnología y demás, sistemas sí es importante, es necesario manejar lenguajes y demás, la electrónica también. Hoy en día hay que ver cómo funciona la oferta de mercado, sistemas integrados. ¿Por qué son populares en los mercados y los fabricantes internacionales ofrecen sistemas integrados? Un sistema integrado combina conocimientos y competencias de electrónica, conocimientos y competencias de sistemas,
conocimientos y competencias del área o del producto al que quiere orientar ese chip. Entonces, es necesario formar electrónica y demás, pero como lo mencioné aquí, no solo es concepto, llenarse de conocimiento y tal. Aquí creo que muchas de las mayores deficiencias y choque es que cuesta. Habría que ver si es por falta de laboratorios más completos y demás, pero cuesta asociar lo que uno ha aprendido tal vez en una clase y demás a un problema específico. Yo he visto casos donde hay personas que manejan bien conceptos y demás y les cuesta traer eso a una solución práctica. Y he visto casos de personas que tienen experiencia y cosas y trayectoria en áreas prácticas, pero tal vez les cuesta aprenderse o familiarizarse con nuevas tecnologías. Creo que más que de un área de conocimiento atiborrarse de información, lo más importante sería saberla aplicar. ¿Okay? Pues tengo otra pregunta de Alan Archaga. ¿Qué programas o aplicaciones utilizar para diseñar placas y el montaje de circuitos? Fíjense que yo puedo trabajar, yo me siento familiarizado con un montón de herramientas. KiCad es una herramienta que yo muestro en las clases y la exijo más que nada porque es una herramienta gratuita y la licencia obviamente es legal y les permite diseñar placas de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se supone que el diseñador de placas sabe cómo enrutarlas. Les hago este énfasis porque hay herramientas de software que le hacen enrutado a uno, lo cual no está mal, pero no tienen las consideraciones de diseño. Si usted va a hacer una placa donde solo va a poner componentes y le va a poner enrutado automático, le digo que esa placa, si es para aplicaciones de radiofrecuencia o semejantes, no le va a servir. Así se lo digo. Entonces, herramientas como KiCad son gratuitas. Herramientas mucho más caras, solo hay con licencias empresariales y demás, son como OrCAD, ¿verdad? Donde ahí las herramientas le permiten diseñar para transceptores ópticos, hasta para colocar chips. Bueno, que es bastante complejo, incluso le dice cómo se distribuye la potencia en multicapas. ¿Por qué? Porque hacer una capita, dos capitas, lo vemos, puedo hacer una placa. No, hoy en día se utiliza bastante común lo que son multicapas, ¿verdad? Sí, tengo otra pregunta, ingeniero, de César García. Los sistemas de los semáforos en algunos puntos de las ciudades, ¿tienen el sistema de temporizadores que usted nos mostró en el diagrama? No creo, porque eso sería matar a una mosca con un cañón. El sistema de la APSOC, y eso va a las orientaciones, a los consejos de diseño que les mencioné al curso. Hay que determinar un alcance. Los sistemas de semáforo pueden hacerse hasta con placas basadas en temporizadores, 555 y así, ¿verdad? Pero yo les comento el caso de algunos estudiantes, ¿verdad? De hecho, que eso se hizo en una asignatura que era la de diseño digital. Bueno, donde con una de estas placas de aquí, hicieron una propuesta de 4 semáforos controladas por la placa, 4 semáforos en el Boulevard Suyapa, con los semáforos auxiliares para peatones, los cuales tienen, que yo aquí casi no he visto en Tegucigalpa, no sé, creo que en San Pedro puede que hayan un poco más, pero que hay los semáforos con el auxiliar para peatón, donde uno presiona un botón, comienza un temporizador y dependiendo si el semáforo de vehículos está en verde o rojo, hace mediante máquinas de estado, se puede hacer una interfaz como quien dice, hey, ya puede pasar un peatón, comienza otro temporizador y demás. Todo eso se integró dentro de esta placa y eso no le consumió ni el 25% de los recursos. Entonces, no creo que los semáforos de la ciudad utilicen ese mecanismo, honestamente, porque emplearlo en FPGA y demás lo haría no infalible, no me quiero atrever a decir ese término, pero su probabilidad de fallo es muy baja. No sería un software de alto nivel, no es algo que está cargado sobre la electrónica, es electrónica digital construida particularmente para eso. Entonces, no creo, la verdad, no creo. Sí.
No hay más preguntas, ingeniero. Podría obtener sus palabras de cierre. Ok. Pues nada, una vez más les agradezco a todos por su tiempo, por haber pasado a través de esta pequeña presentación. Gracias a los compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Gracias al ingeniero José Martínez por la iniciativa y demás. Espero de que esta presentación los motive a muchos de ustedes a ser los futuros emprendedores, porque que sabemos, ¿verdad? Tal vez de aquí sale el primer inversionista que instale una fábrica de placas para sistemas de radiofrecuencia y telecomunicaciones en Honduras. Ya les comento que, por ejemplo, en Costa Rica se han instalado ya fábricas que pretenden hacerle competencias en algunas áreas a Hewlett Packard, ¿verdad? A Cisco, donde ahí se produce la electrónica y obviamente es una oferta de empleo para diseñadores en esas áreas. Ahí espero que esta sesión, más que nada con este pequeño aporte, incentive a los futuros profesionales, ¿verdad? Y a los que estamos trabajando, pues, como dijo el ingeniero Martínez, tal vez nos sirve para mantenernos en el camino, mantener la constancia y demás. Y eso sería todo. Por mi parte, me despido y les deseo un feliz día a todos. Sí. Bueno, ingeniero, de parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el Congreso FACIT 2020, le hacemos un agradecimiento muy fuerte, dado que este tema es importante y dejó sembrada una semilla hoy para que puedan todos los estudiantes, profesores y demás interesados en continuar trabajando en este tema tan profundo e importante para el desarrollo del país. A todos los estudiantes se les agradece su presencia, se les invita a continuar con lo que falta del Congreso, ¿verdad? Y además de eso, se entiende que la otra semana harán la entrega de sus diplomas al que ha recibido más de 5 o más capacitaciones. Yo sinceramente estoy muy contento por el trabajo y me parece que esto va a continuar. Me parece que está bien hacer los enlaces para continuar haciendo trabajos y quizás comenzando de abajo, pero con el apoyo de personas como el ingeniero Daniel Flores creo que vamos bien encaminados. Muchas gracias. Un gusto.